Bien, pues aquí está con nosotros Rosalía Sosa, hace mucho que ejecutiva de primer orden de participación ciudadana y una mujer que en el mundo académico lo conoce bastante bien también a propósito de que nosotros tocábamos el tema. Rosalía, muy buenos días, bienvenida y feliz año porque no la había visto desde el año pasado. Muchas gracias por la invitación y felices años a ustedes y a todos los televidentes Muchas gracias. que nos miran en esta hermosa mañana. Bueno, pues hay muchos temas. Fuera de cámara hablábamos de los verdaderos temas que se deben de tocar, que deben de ser la preocupación de los políticos y sobre todo del gobierno, que es un poco compartir con los dominicanos hacia dónde vamos, cuáles son los proyectos que se tienen pensados desarrollar este año 2018 y cómo sembrar mayor esperanza en los dominicanos, pero cuáles son las expectativas que ustedes tienen como institución y usted de manera particular también. Tenemos como siempre grandes expectativas, trabajamos con la ciudadanía, sembrando esperanza, porque cuando usted se levanta, usted ve todo un aspecto de negatividad. Muerte de niños, el porcentaje de la muerte es materna, la situación del tránsito, la situación de inseguridad. Y tenemos que comprometernos los ciudadanos para impulsar una nación diferente, que no sigan los indicadores del año pasado como altos niveles de corrupción, no solamente por la ciudadanía, el Latino Barómetro, el índice de competitividad, el índice que estableció de los sobornos, Transparencia Internacional. O sea, tenemos unos indicadores que es para echarnos a llorar, pero tenemos que seguir luchando y apostando por la institucionalidad y lograr un país libre de corrupción y de impunidad, porque la corrupción lo permea todo. Nosotros creemos que la corrupción es simplemente la relación del narcotráfico con el Estado, pero no, la corrupción es lavado de activos también, porque el que debía fondos a través del abuso de poder usa esos recursos para provecho personal. Y lamentablemente, lo que estamos viendo ya la proyección de enero, febrero y siguiente, que cada quien está con su proyecto personal, pero ¿a cómo? Financiado por el presupuesto público. Entonces lo que deberíamos estar es pensando en el plan de trabajo de este año, en el proyecto de nación, qué vamos a hacer con la justicia que se enfrenta a un gran reto que es el caso Odebrecht, donde el Ministerio Público en febrero tiene que manifestar, si no pide una prórroga, su pretensión penal con ese caso, que tiene grandes expectativas la ciudadanía, porque entendemos que si no se hace nada aquí, afuera se va haciendo cosas y nos vamos enterando por los medios de comunicación qué está pasando en otros países y hacemos comparación con la República Dominicana. Y vemos un Congreso que está hablando de la reelección, pero lo que debiera de pensar es qué está pasando con las 102 leyes pendientes de adecuación con la Constitución del 2010. Estamos hablando del 2010 y estamos en el 2018. ¿Qué está pasando con el proyecto de ley de partidos políticos y la ley orgánica electoral? Participación Ciudadana, abril del año pasado, habló de que y convocó a un gran pacto social y político para unar esfuerzos de todos los sectores, los políticos, las asociaciones empresariales, los religiosos y toda la sociedad civil, las academias, para que nos unamos esfuerzos por esa ley. Y hemos ido en múltiples convocatorias que nos han hecho las diferentes comisiones para presentar nuestra posición sobre la importancia de la ley de partidos, porque los que están en el poder no valoran la ley. ¿Por qué? Porque están en otra cosa, pero sus partidos se van como la carcoma debilitando. Y eso está pasando en el Partido de la Liberación Dominicana, un gran debilitamiento, y nosotros como organización de la sociedad civil y que su origen fueron los procesos electorales y los conflictos que se dieron hace 23 años, pues lo que queremos es lograr partidos políticos fuertes, pero que su membresía lo fortalezca, no que le venga de afuera la fortaleza. Partidos políticos donde haya pluralismo democrático, donde haya una democracia interna y donde se respeten los principios y valores establecidos en la Constitución. El presidente de la comisión bicameral, cuando nosotros fuimos en comisión a entregarle nuestra posición, nos dijo, esta vez tendremos ley de partidos, pero mañana ya se cierra ya el hemiciclo y lamentablemente cerramos
nueva vez sin ley de partidos. Si se habla de una extensión, lamentablemente dependemos de las personalidades de los partidos y de sus pretensiones personales. ¿Qué le conviene a uno u a otro? Y es lamentable porque todos debemos impulsar el bienestar general del país y un fortalecimiento democrático de nuestras instituciones como son los partidos políticos. Una cosa, el propio senador Jek habla de una nueva reforma constitucional, que a eso era que se refería Lindsay. Habla de una nueva reforma constitucional, de eliminar el artículo 124 para que quienes sean presidentes, en este caso no el presidente, ni siquiera el presidente Medina, sino que quienes sean presidentes y agoten los 2 periodos constitucionales puedan volver en el futuro después. Eso es lo que él plantea en realidad. Y también plantea la eliminación del defensor del pueblo y otras. ¿Cuál es la posición de ustedes sobre una nueva reforma a la Constitución? Nosotros en estos momentos siempre nos hemos oponido al tema de la reelección. En la historia política dominicana y la cultura política dominicana nos trae ejemplos amargos, porque para la reelección, pues los que pretenden reelegirse entran en connivencias, en complicidades, en desvíos de recursos. Ejemplos tenemos bastante. Y en este sentido no creemos que fortalece a la calidad de la democracia en la República Dominicana en estas condiciones, en las condiciones en que nos hemos desarrollado desde el inicio de la nación hasta nuestros días. Porque un país con una gran debilidad institucional, pues esos son los ejemplos que tenemos. Amanecemos con este desvío de atención de que es que si reformamos la Constitución, y la Constitución no se debe de tocar, porque los dominicanos y dominicanas en el 2012 votaron por una Constitución en ese momento con unas reglas claras, y en el camino, que es siempre lo que pasa, cambian las reglas del juego, y eso no es honesto, eso no es íntegro. Entonces nosotros creemos que la reelección es muy perniciosa en nuestro país y esperamos y apostamos a lograr una institucionalidad, que es lo importante. Cuando hay institucionalidad no amanecemos con estos discursos que lo que nos hacen es perder el tiempo o desviar la atención de los problemas importantes de este país, como el tema de la salud. 56 hospitales. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con los usuarios que van a nuestros hospitales? ¿Cuántas veces tiene que ir una persona a buscar una cita? Después a verse con el médico, después hacerse los análisis? Sí. Eso significa gasto. Y cuando va a un estudio, el aparato está dañado. Eso no es justo para los dominicanos y dominicanas, porque nosotros apostamos a la calidad de la educación, como dice esa Constitución, sí. La calidad de la salud, una salud integral para todo el mundo, y la supervisión que hay que darle a los servicios de salud privada. ¿Qué está pasando con los servicios de salud privada? Tiene que haber una fiscalización por el órgano de rector de este país, y así están las instituciones como manga por hombro, y tenemos que apostar a mejorar los servicios, porque la calidad y el bienestar depende del Estado. El Estado está para darnos seguridad en todos los ámbitos: salud, educación y sobre todo la seguridad ciudadana que tanto demandamos y que nos afecta día a día. Y en ese sentido también a esto se suma una sociedad cada vez más violenta, Rosalía, y ahí están los números, ahí están los indicadores que así lo revelan. Una cantidad enorme de feminicidios el año pasado, que la gente, la verdad, que yo misma me he horrorizado y me he preguntado qué es lo que está pasando con nuestra sociedad. O sea, una violencia que se genera en el seno de la propia sociedad, que no tiene que ver con la delincuencia como tal, sino el nieto que mata a la abuela, el hijo que mata a la madre, el primo que mata al primo, el vecino que mata al otro, y el esposo o el marido y la expareja que mata a la mujer, y luego se mata a él, y luego mata a los hijos. ¿Qué es lo que está pasando? Y en ese sentido, ¿qué ustedes están recogiendo como información que les lleve a tomar o a analizar el caso y ver cuáles son las causales que lo están provocando? Primeramente, la intervención que le está dando el Estado ha fracasado,
Porque la atención se pone en el sistema de justicia, pero hay que trabajar en la prevención y la intervención directa en programas de deportes, de educación, en programas de empleo. Necesitamos empleo para la gente. Vamos a los barrios de la Sursa. ¿Qué está haciendo la gente? ¿Qué está haciendo la gente? Y tú buscas, hay canchas, hay políticas de deporte, hay que trabajar con las iglesias que intervienen bastante en los barrios. Pero Participación Ciudadana tiene un proyecto muy importante, que son las casas comunitarias de justicia. Estamos trabajando para que la gente aprenda a dialogar. Eso es prevención a través de la mediación comunitaria. Una persona que tiene un conflicto sencillo, diríamos sencillo para mí, que lo veo desde fuera, pero que una diferencia por un hijo con una vecina, un tema de deslinde, un tema de pareja de hecho que no se entienden y que se van a dividir y quieren distribuir sus bienes, no de matrimonio de hecho, pueden ir a las casas comunitarias de justicia y una mediadora colaborará sin intervenir, sin dar ningún tipo de opinión y pondrá a las partes en una mesa redonda. Como ¿En los barrios ustedes están instalando eso? No está instalado en los barrios, en La Ciénega, por ejemplo, en Cienfuegos, en Santiago, en Villarrosa, en La Vega. Tenemos en San Francisco de Macorís, en los barrios donde realmente hay conflicto. Y déjame decirte la particularidad. ¿Y desde cuándo ustedes tienen donde eso? la justicia no llega. La justicia no llega. Así la justicia, el sistema de justicia, por la complejidad en lo que viven las personas. Ese proyecto tiene 10 años. 10 años que está trabajando Participación Ciudadana. Y tenemos colaboración con el Poder Judicial que suministra a los mediadores. Tenemos al Ministerio Público va porque si la mediadora identifica una situación de que requiere la acción penal, pues entonces ahí está el fiscal para intervenir y también con los ayuntamientos que nos suministran los asesores legales. Es un proyecto hermoso, es un proyecto importante para esas comunidades. ¿Y va la gente? Claro que va la gente, está lleno de usuarios y la gente no cree que es gratis. La gente siempre pregunta, y ya por ejemplo los moradores de La Ciénega defienden su casa comunitaria porque no solamente es ir a visitar la casa con un problema, también ahí se hacen encuentros culturales, se hacen reuniones de los barrios. La casa va la casa en tu barrio, la casa visita a las escuelas, promueve la mediación y estamos trabajando en 2 escuelas, tanto en Cienfuegos de Santiago y ahí en La Ciénega, sobre la mediación escolar. Enseñar a esa nueva generación que hablando la gente se entiende y buscar en esos niños los líderes para que sean mediadores escolares y ir resolviendo los problemas. Eso es prevención. Pero esos proyectos no venden votos. Esos proyectos que tenemos no proyectan a la persona, proyectan a la figura para prevenir esa violencia que tenemos que dosificar. Y en ese sentido nosotros quisiéramos que colaboraran, que elaborara el Estado Dominicano con esos proyectos, porque son muy importantes y son proyectos. Ojalá poder en cada municipio sembrar, porque es así, sembrar una casa comunitaria. ¿Y cuál es la reacción que ha tenido el gobierno en ese sentido? ¿Ustedes han presentado el proyecto al gobierno? ¿Cuál ha sido la respuesta? Han sido múltiples vamos a decir así, las diligencias que hemos hecho. Hemos conversado con el Congreso, hasta con el Poder Judicial para que asuma las casas comunitarias, porque es un proyecto para Participación Ciudadana y no es nuestro papel, pero sí es un proyecto que ha dado muchos resultados y unos niveles de satisfacción altos de los usuarios, porque un usuario satisfecho que ha resuelto su problema, entonces promueve el servicio. Claro. Y es muy importante. Y eso es prevención, tan sencillo como prevención. Y cuesta poco. Mantener una casa comunitaria sencilla. Y lo primero que encuentra un comunitario cuando va, aquí no se hace política partidaria. O sea, que el líder político que quiera entrarse a la casa comunitaria no tiene espacio, porque eso es de la comunidad. Las casas comunitarias son de las comunidades donde están operando. Mira, Rosalía, el encargado de negocio de la Embajada de Estados Unidos dijo hace poco que el país estaba harto de corrupción. Algunos organismos internacionales sitúan aquí la percepción
muy alta de corrupción. Sin embargo, en la sociedad eso no, como que eso no se percibe. Y tanto así es que aquí, incluso nosotros hablamos ayer que el sistema de partido es fuerte, pero aquí nada más también se habla de la corrupción de los políticos, no se habla de la corrupción empresarial. ¿Y ustedes cómo ven todo esto? Déjame decirte que la gente sí sabe lo que es la corrupción, porque hablar del metrico, por ejemplo, una denominación sencilla que le da a la gente a un edificio que se construyó, dice algo. O hablar del cofrecito, o hablar del borrilito, o hablar del huacal, hablar del huacalito, la gente entiende. Y la Marcha Verde es una expresión de que la gente, esa gota, como ustedes dicen, que llega un día que rebosa, llegó. La gente se siente indignada de los actos de corrupción y sobre todo de la impunidad. La corrupción siempre va a existir. Siempre, porque es una situación que se da. Lo que no se puede permitir es la impunidad. Taparnos los ojos y los oídos para no entender que en este país hay una alta corrupción y que el sistema de consecuencia está fallando. Eso es lo malo, el sistema de consecuencia, y los indicadores internacionales nos lo están diciendo. Por ejemplo, el informe del Departamento de Estado con el tema del caso de los tucanos en Broward salió y no pasó nada. Pero en diciembre del año pasado, 2016, salió el informe del caso Odebrecht y la gente reaccionó con la Marcha Verde y ha habido concentraciones, capacitaciones. La gente quiere que se acabe la impunidad. ¿Por qué? Porque la impunidad es lo que nos mantiene en esta situación. Entonces, la impunidad es amiga de la falta de institucionalidad. O sea, va relacionado y es amiga de todo lo que está pasando en este país. Entonces tenemos que fortalecer los sistemas de consecuencia y una responsabilidad grande es del presidente de la República. ¿Por qué? Porque si usted quiere reelegirse, usted va a ceder, usted va a permitir todo lo que está pasando. Y entonces es que no ¿Usted cree que el presidente quiere repostularse? Él dijo en el 2012 que no. Y mire el ejemplo. No sé qué tan buena es la silla de alfileres, porque todo el mundo entra con el pelo negro y sale con el pelo cano. O sea, y es un desgaste muy grande. O sea, ya mire lo que lo afecta en el cuerpo, pero realmente el país está cansado. Incluso ahora con lo del Poder Judicial, que el Ministerio Público, el país está cansado, la gente está cansada de financiar instituciones que no ofrecen un servicio de alta satisfacción para el ciudadano. Nosotros necesitamos un sistema de justicia fuerte, sólido, independiente, autónomo, no solamente en la toma de decisiones, sino en la autonomía financiera y que alcance esa autoridad política necesaria frente a los demás poderes. ¿Por qué es que el Poder Judicial, los jueces tienen que salir a pedir que se les respete su 2.66 legal? ¿Por qué? ¿Por qué los jueces tienen que salir a las calles a pedir eso? Eso es una humillación al Poder Judicial de parte de los demás poderes. ¿Por qué el Poder Legislativo sí se asigna su cuota presupuestaria? ¿Y por qué al Poder Judicial, al Ministerio Público no se le da, a la Defensa Pública y sobre todo otro órgano tan importante? Estamos esperando la verdadera reforma de la Policía Nacional, porque la Policía Nacional en la seguridad ciudadana tiene un elemento muy importante, que es la prevención, la salvaguarda. Y que no descanse la Policía Nacional, la seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana compete a todos los poderes del Estado y órganos constitucionales. Y esa reforma, ¿cuáles son las expectativas que ustedes tienen? ¿Cree que sea posible? Porque el ejemplo está ahí, o sea, ¿cuánto tiempo ha pasado y no se ha hecho absolutamente nada en ese sentido? ¿De la Policía Nacional? Bueno, nosotros estamos apostando, estamos trabajando con la ciudadanía, con la nueva ley para que la conozca y para que impulsemos pero no se está llevando a cabo, no se está ejecutando. Toda la parte, para que impulsemos toda la parte que concierne a la participación de la ciudadanía. Por ejemplo, la propia ley tiene las comisiones ciudadanas y veedurías en los casos determinados. Entonces, nosotros sí estamos trabajando. Lo que el Estado tiene que trabajar. Lo que pasa, como ustedes sabrán, que hacemos una ley, pero la ley no va con el pan debajo del brazo. La Policía Nacional necesita asistencia técnica, necesita apoyo, colaboración y levantar la confianza y la autoestima del propio policía. Porque un policía que te mandan para la calle con un fusil a mano pelada, sin dieta, ¿verdad?
sin lo que se necesita para hacer el trabajo, es muy penoso y por eso tú lo ves tan deprimido como los vemos en las calles. Pero Y necesitamos, buscándosela también. bueno, pero es una necesidad hasta humana cuando el salario de un policía, porque nosotros no estamos de acuerdo con los aumentos que se le han hecho, se lo tragaron los impuestos. Sí, sí. Cuando el Banco Central ha establecido un número X de salario de la canasta familiar. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pero nosotros tenemos que mirarnos hacia adentro como Estado y la responsabilidad que tiene el Estado de todas las reformas pendientes, la ley de regularización salarial, el tema de la declaración jurada de patrimonio, eso está pendiente y el propio presidente dijo, denle un chance. ¿Cómo va a ser que un presidente permite eso cuando todo el mundo tiene que cumplir la ley? Entonces esas son las reflexiones que tenemos que hacer todos los días para impulsar la institucionalidad en la República Dominicana. Ustedes fueron parte del pacto, de la discusión del pacto eléctrico, porque veo que ahora hay un grupo de instituciones que no quieren firmar, e incluso hubo que posponer la firma del pacto. En estos días hemos visto al ministro de Energía hablando de eso y de que el pacto se va a firmar con lo que quieran. O sea, ¿cuál es la posición? ¿Ustedes son parte de eso? Nosotros somos parte del Consejo Económico y Social, pero Participación Ciudadana no tiene el expertise técnico para participar en el pacto eléctrico. Entonces nosotros apoyamos a las organizaciones como el Observatorio de la UAS, que sí ha participado activamente. Pero ¿para qué un pacto eléctrico? Para mantener la energía más cara de América Latina. Dice Moreno San Juan que va a subir un 17%. Y no se quiso hablar de Punta Catalina. Y para la ciudadanía, Punta Catalina es el cuerpo del delito de la corrupción. En el pacto eléctrico no se habló de Punta Catalina. No se sacó. Eso fue un tema de disenso y todos los temas de disenso se sacó. Entonces, ¿para qué un consenso? Vamos a discutir los verdaderos temas y que beneficie a la ciudadanía. No que beneficie a los empresarios y a los grupos que cada día se alimentan de esta situación. Sí. Rosalía, y en ese sentido, con eso del pacto eléctrico, que parece ser que es una realidad, esa firma, y de hecho escuché que hasta partidos políticos como el Partido Reformista Social Cristiano lo van a apoyar, había una gran expectativa de la sociedad dominicana que se la creó los mismos políticos, de que una vez culminado el Acuerdo de Madrid, República Dominicana se iba a liberar, se iba a quitar una gran carga de encima y que a partir de allí la sociedad dominicana iba a tener esa gran oportunidad de elaborar todo un plan donde beneficia a la mayoría, cosa que aparentemente y por las informaciones que hemos recibido no está plasmado dentro del supuesto pacto eléctrico, donde sigue beneficiando a unas cuantas familias que son los dueños del capital y los dueños, por lo tanto, de las grandes generadoras de este país. Una energía que se vende, como usted bien señala, como bastante costosa, bastante cara, una de las más caras de América Latina. República Dominicana la paga, un país que además su poder adquisitivo es bastante deprimente y que en los últimos años la calidad de vida del dominicano ha bajado según los distintos análisis que se han hecho. ¿Cuál es la posición que ustedes van a asumir en ese sentido? Porque si bien es cierto que ustedes no tienen los mecanismos o un departamento que se encargue de eso, es una realidad de un problema que va a afectar a la mayoría de los dominicanos. Hay algunos expertos que ya han dicho que con este pacto eléctrico, en vez de bajarle la energía, nos va a aumentar la energía eléctrica. O sea, nuestras tarifas energéticas van a llegar entre un 10 y un 17% más caras, cuando ya actualmente la mayoría de los que pagamos energía estamos al grito. No te puedo dar respuesta de la posición de nuestra organización porque no lo hemos discutido, pero sí te puedo decir que el servicio de energía es el más caro porque eso es lo que pagamos por factura. Pero ¿cuánto tú pagas por tener una planta eléctrica? Ajá. O un inversor, o una vela, o una pila? Entonces, hay que pensar en la ciudadanía. Sí. Hay que pensar en el bienestar de la ciudadanía, porque la gente ya está cansada de seguir pagando los platos rotos por errores de un tal o cual funcionario o de un tal o cual administración. La gente ya se está cansando.
Y al final de cuentas nos sale demasiado caro todo, porque hay una duplicidad de pago del servicio que recibimos. Así es el agua, así es la energía, así es la seguridad. Sí, ahora con el tema de las cámaras, un conserje, una persona que vigile la cuadra, o sea, las verjas que se tienen que poner, o sea, la gente está cansada porque los servicios que ofrece el Estado para el ciudadano son bastante costosos. Pero por un lado tenemos que pagar lo obligatorio, sí, pero por otro lado tenemos que agenciarnos, proveernos esos servicios ante la deficiencia del Estado, que no hay justificación alguna. No hay justificación porque el Estado está creado para ofrecerle al ser humano seguridad. Rosalía, y sobre este debate de primarias abiertas y primarias cerradas, ¿qué posición tiene Participación Ciudadana? Nosotros fijamos posición en abril del 2017, sí, claro, de dejar a los partidos políticos que decidan, según su democracia interna, qué hacer. Igual que es la propuesta del proyecto de ley de la Junta Central Electoral. Y hay un principio que se llama la democracia interna de los partidos políticos. No la democracia hacia afuera, o que impone un tal o cual dueño de un partido o que tenga control del partido. Es de sus bases la democracia interna. Y eso es lo que debe reflejar un partido. Por eso se unen un grupo de personas, pero no es para recibir el mandato, sino para que su voz también se escuche. Y nosotros impulsamos la participación de la mujer. Hay que ver, tú puedes notarlo, cuando yo veo reuniones, ¿cuántas mujeres hay? Dios mío, ¿dónde están las mujeres? Dios mío, los hombres, desen cuenta que la sociedad está compuesta por hombres y mujeres, no por hombres solamente. Gracias a Rosalía Sosa, directora ejecutiva de Participación Ciudadana. Ha estado conversando con nosotros. Qué bueno, tiene que venir más a menudo, Rosalía. Excelente porque entrevista. Sí, claro que sí. Y sobre todo conocer de instituciones como estas, cómo piensan, cómo están actuando, porque mira, yo no conocía de este programa de las casas comunitarias de justicia, que la verdad es que son necesarias y ojalá y el gobierno quiera o adherirse a ese programa o puede desarrollar un programa similar a este, que vayan a atacar un mal terrible que está ocurriendo en nuestra sociedad, y es la violencia intrafamiliar, la violencia que se da en el mismo seno de la sociedad, que no se debe de seguir permitiendo. Hay que buscar mecanismos para contrarrestar. Y lo más importante, sobre todo, la prevención, que es lo que debe siempre primar. Prevenir, no que luego que ya el palo está dado, entonces actuar, porque ya después que el hombre mató a la mujer, bueno, ¿qué más? Ya no se puede hacer nada, ya es una muerte y eso no se puede resarcir, la prevención. Así que gracias a Rosalía Sosa. Compañero, pásela bien, decirle a los amigos que yo estaré ausente una semana y tanto, estaré de viaje, un viaje interesante que luego compartiré con ustedes. Así que viaje. Tanto Alexander como nuestro querido compañero Manuel Brito van a estar con ustedes. Gracias, compañero, y ya entonces les hablaré de cómo me fue por allá. Feliz resto del día y que tenga buen viaje. Entonces. Gracias. Adiós.